Esta característica conferencia comenzará a grabarse. no vamos a decir que sobre esta característica va a pesar toda la responsabilidad en el audífono de permitir que nuestros pacientes escuchen mejor la voz o la conversación o la comunicación. No, porque sabemos que esta característica trabaja de la mano con otras, con el sistema de compresión, con el tiempo de compresión, con la cantidad de canales, con cómo se organizan los micrófonos. Entonces debemos tener muy claro que todo lo que vamos a revisar el día de hoy, pues sí hace referencia a esa característica que va a apoyar, sin embargo, al final, el resultado final, el total de cómo el paciente escucha, pues va a depender de toda esa cantidad de sistemas adicionales que están presentes en todos los audífonos. Entonces, con esta introducción, demos inicio. Como les dijo Alejandra, por favor vayan escribiendo sus inquietudes en el chat y al final vamos a revisar todo. Ok, entonces no importa la situación y cuando decimos escuchar en ruido, normalmente imaginamos sí, tendemos a imaginar que son ambientes donde el ruido de fondo o el sonido de fondo versus la conversación versus las palabras es muy fuerte y evita que el paciente pueda escuchar con claridad las voces, establecer una conversación. Pero sabemos que los escenarios para que esta situación se dé pueden ser distintos. Puede ser un evento, una situación como esta, en donde dos personas están tratando de conversar en medio de un lugar abierto, con muchas personas alrededor hablando. Tal vez el ruido o el sonido de fondo en este caso no es tan alto, sin embargo, como son voces, sabemos que las voces es el mejor ruido, entre comillas, para mascarar la propia voz. Entonces eso hace que sea difícil para un paciente con audífonos o con hipoacusia poder tener una comunicación efectiva. También tenemos el otro ejemplo donde ya esa persona está en un ambiente cerrado. Sin embargo, en ese ambiente cerrado ya hay presencia de otros sonidos. Aquí el ejemplo que les quiero describir es un restaurante. Tenemos también una cantidad significativa de voces, pero también hay sonidos de platos, pasos, cubiertos, teléfonos que suenan. Entonces, el escenario es distinto. Hay un tercer escenario donde estamos en un ambiente mucho más cerrado. La cantidad de sonidos que compiten con el habla son menores, sin embargo, son sonidos que pueden llegar a estorbar lo suficiente, como por ejemplo el agua, la llave del agua, o por ejemplo cuando se está picando algo, cuando estamos prendiendo algún electrodoméstico, que en este caso sabemos que es porque la intensidad compite demasiado con la voz. Así que bajo todos estos escenarios cotidianos, normales y naturales para todos los seres humanos, Videx ha desarrollado una serie de sistemas que le van a permitir al audífono, en el momento que está calculando cuánta ganancia tiene que dar adicional, pues hacer un énfasis o un poquito más como de refuerzo en esas zonas donde sabemos que el habla se concentra. Entonces, a lo largo de la historia, hemos visto cómo se han ido desarrollando estos sistemas y son los que les estoy presentando en la diapositiva. Comenzamos por un sistema en la época de los censos, que es hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, ni siquiera cuando yo comencé con Videx, esos modelos ya todavía eran activos, o sea, estamos hablando de muchísimos años atrás, casi décadas. Entonces, el primer sistema que se desarrolló era un sistema básico, clásico, de reducción de ruido. Luego de eso tenemos la evolución del mismo, y es el mismo sistema, pero con SIS, que significa Sistema de Intensificación del Habla. Este sistema evolucionó, creció y luego se convirtió en uno llamado enfatizador de habla, SII. Y ese SII no es algo de Videx, sino que es el sistema en el cual el enfatizador basa sus cálculos. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos, yo se los voy a ir presentando, vamos a ir conociendo a detalle cuál ha sido la evolución en cada uno de ellos. Después de este enfatizador de habla SII, tenemos otro enfatizador de habla en tiempo real. Y el último y más novedoso, y el que está presente en los audífonos de más alta tecnología, se llama enfatizador de habla en tiempo real y adicionalmente con la característica inter-ear,
que para quienes llevan trabajando ya bastante tiempo en Videx, pues saben que gracias a nuestra tecnología inalámbrica, que se llama Videx Link, esa tecnología permite que los audífonos en adaptaciones binaurales se puedan comunicar entre sí, puedan tomar decisiones de manera conjunta y eso optimiza el resultado. Así que vamos a comenzar revisando cada una de estas y al final vamos a revisar algunas pantallas de Compass en donde ustedes pueden visualizar cómo esta característica o cómo Compass les permite el acceso a verificar cuál es el sistema de énfasis de habla que tiene mi audífono y también cuáles son las posibilidades que yo tengo de moverlo dentro de Compass. Comencemos entonces hablando de este sistema que, como les digo, es el más antiguo y en este momento, aunque no está presente en ninguno de los audífonos del portafolio que ustedes manejan, o sea, de las opciones que tienen para sus pacientes, es importante conocerlo porque de aquí parte todo este desarrollo en tecnología. Entonces, como les dije, este es el sistema más básico para mejorar discriminación. El audífono lo que hace es inicialmente, y esto sí es algo que perdura a través del tiempo, hacer un análisis inicial de la señal por canal. Entonces, una vez los sonidos ingresan al audífono, el audífono separa este sonido en la medida de canales que tiene, comienza a analizar la señal y determina que, o en este sistema, inicialmente lo que hacía era determinar que aquellos sonidos que tenían bajo nivel de modulación se consideraban como ruido. ¿Y a qué le llamamos bajo nivel de modulación? Aquí con las imágenes que les muestro en pantalla, se pueden hacer como una mejor idea. Una señal de baja modulación es una señal que, como su nombre lo indica, no tiene variaciones en el tiempo. A lo largo del tiempo la señal es muy plana, no significa que sea exactamente igual, pero sí que no tenga muchas variaciones con respecto a la intensidad o con respecto a la frecuencia. Entonces a eso se le consideraba ruido, a una señal, a un sonido que es plano, que no tiene muchas variaciones. Mientras que una señal que sí cambia a lo largo del tiempo, en términos de intensidad, en términos de frecuencia, se considera como una señal de alta modulación. Entonces, una vez, como les digo, el sonido entra en el audífono separa esa señal, las divide y aquello que fuera bajo nivel de modulación se consideraba como ruido. Teniendo en cuenta eso, entonces, y teniendo también en cuenta la intensidad de la señal de entrada, este sistema lo que hacía era reducir la ganancia en la frecuencia donde encontrara un sonido de baja modulación. Si bien es muy antiguo, pienso que igual fue un muy buen inicio porque aquí estamos hablando de que el sonido ya se dividía por canales y dependiendo de su nivel de modulación, simplemente él lo clasificaba y lo reducía. ¿Qué podemos ver inicialmente? Bueno, al final vamos a darnos cuenta que pues esto es básico comparado a la manera como se está haciendo actualmente y que cuando dividimos, aquí me voy a volver una diapositiva, una señal entre alta modulación y baja modulación, muchas veces yo puedo tener señales de alta modulación que en la actualidad son consideradas para el paciente como ruido. Por ejemplo, si un perro está ladrando, eso es una señal que fluctúa en el tiempo, que cambia en el tiempo y es de alta modulación. Entonces, en este momento, estos audífonos eso no lo categorizaba como ruido y simplemente lo dejaba seguir. Solo los sonidos planos eran los que se reducían. Entonces, pues obviamente era una reducción con muchísimas limitaciones versus lo que tenemos ahorita actualmente disponible. Otro dato aquí importante a darles es que esta reducción se daba únicamente cuando el audífono identificaba que esta señal estaba alrededor de 65 decibeles hacia arriba. O sea, más o menos entre 65 y 85. Si esta señal se ubicaba en ese rango, ahí es cuando hacía esa reducción. Este es el sistema más antiguo y pasemos entonces a ver el segundo, la reducción de ruido con SIS, con un sistema de intensificación del habla. Vamos a ver de qué se trata esta evolución. En este sistema, en esta característica,
y que aquí debo mencionar que es una característica que sí está presente en algunos de los audífonos de tecnología intermedia que tenemos en el portafolio actual. La señal, ¿cómo se manejaba? Igual, se hace el mismo análisis de la señal y se determina que cuando hay habla y ruido, recordemos que habla era todas las señales de alta modulación y ruido todas las señales de baja modulación. Entonces, en este sistema, en esta característica, lo que pasa es que cuando el audífono reconoce que hay estas dos simultáneamente, entonces activa el reductor de ruido, que es simplemente una reducción de la ganancia en el canal donde hay presencia de ese sonido. Y adicionalmente, aquí esta es la novedad, genera un refuerzo de ganancia en zonas frecuenciales medias, porque se asume que ahí es donde está la mayor carga de frecuencias de amplificación del lenguaje. Entonces, en este caso vemos cómo la evolución nos lleva a dos novedades. La primera, a que aquí tenía el audífono, el audífono que tiene esta característica, tiene que reconocer que hay presencia de las dos, de señales de ruido y de señales de habla. Porque si hay solamente presencia de señales de ruido, como por ejemplo estar en una planta de producción donde solo suenan máquinas, en ese caso él no está encontrando, no está escuchando, no está detectando sonidos de alta modulación, entonces simplemente permite que todo se amplifique. Mientras que cuando él detecta que hay entrada de ambos tipos de señales de diferente modulación, entonces reduce el ruido y activa una ganancia extra en las zonas frecuenciales medias. Ese cálculo, y esta parte es importante porque en la siguiente característica les voy a explicar cuál fue la evolución y se puntúa en esto, se basa precisamente en esto. La cantidad de ganancia cuando el audífono en su computadora miniatura que tiene por dentro calcula cuánto tiene que dar adicional, cuánto tiene que reducir. Esto lo hace teniendo en cuenta la relación señal-ruido, que es, como sabemos, un tipo de medición que permite establecer cuando una señal se escucha versus una señal de ruido presente. Otro dato importante saber aquí es que este sistema de reducción de ruido es predictivo, es decir, no es que el sonido está entrando y en los milisegundos del cálculo comienza a activarse, no. Él requiere un par de segundos, o sea, él va trabajando como de manera predictiva. Él va prediciendo pasados varios segundos cuál debe ser el ajuste que tiene que hacer el audífono para que se vaya generando para que vaya funcionando de manera óptima. Entonces no es inmediato, sino que es predictivo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues estamos hablando de segundos, que en términos de comunicación pues sabemos que puede ser importante. Segundos poquitos, tampoco podemos decir que es algo que nos sirve, no, funciona y funciona bastante bien. Sin embargo, es importante saber, como les digo, que es predictivo, que él va como 3, 4 segundos adelante. Los ajustes que se hacen ya se empiezan a escuchar en el audífono 3, 4 segundos, 5 segundos más adelante. En este sistema tenemos una subclasificación que ustedes pueden ver cuando ingresan a Compass para los audífonos que tienen esta característica, y es que en Compass les puede aparecer sistema de reducción de ruido, sistema de reducción de ruido confort o sistema de reducción de ruido mínima. Entonces, vamos a hablar cada uno cómo funciona, qué es lo que pasa en el audífono cuando yo lo tengo en reducción en esta o en la segunda o en la tercera que les acabo de preguntar. Entonces, en esta primera, que es la clásica y la mejor dentro de todas las posibilidades, lo que pasa es que el nivel de entrada del sonido de baja modulación tiene que estar por encima de 65 decibeles, más o menos entre 65 y 70, para que el sistema lo reconozca y comience a activar esa reducción de ganancia. ¿Cuánto es lo máximo que puede reducir? Hasta 14 decibeles. ¿De qué depende que se activen 2, 3, 6, 10, 14? Pues obviamente depende de el nivel de ruido de entrada. Depende de la señal, de la combinación de todas las señales que el audífono está recibiendo. Dependiendo de eso, entonces él calcula cuánto, pero aquí lo importante es saber que él puede reducir hasta 14 decibeles. La siguiente opción, que es como la que le sigue en orden, es la reducción de ruido con SIS modo confort.
y esa, si escarban un poquito en Compass, la van a encontrar. Nunca va a estar activa. Él por defecto, si tiene la primera, Compass siempre te la va a dejar ahí. Así que no se preocupen si ustedes nunca llegan hasta ese punto en la programación. Siempre el audífono va a venir preestablecido para usarle la mejor opción. Solo que hay ocasiones en las que podemos usar cualquier otro o incluso aparece hasta la opción de desactivarse. En modo confort, esta subcategoría o esta opción está hecha para que el paciente, para los pacientes que necesitan darle prioridades como al confort más que a la comunicación. Entonces, en este caso, hay reducción de sonido y no hay ajuste de frecuencias medias, es decir, no hay ninguna función de sistema de intensificación del habla. Esa es la diferencia. Y en la tercera, en la mínima, se parece a la primera, pues de hecho todos es como lo mismo, solo que aquí los parámetros de la cantidad de sonido que se alcanza a disminuir es menor. Aquí lo mínimo, lo máximo que se alcanza a disminuir son 8 decibeles y se necesita que el sonido sea más fuerte. Entonces, en la vida real, ¿esto a qué se traduce? A que con la primera, si yo tengo de fondo, por ejemplo, el ruido de una máquina, de una máquina que está puliendo el piso, esa máquina seguramente va a estar por encima de 70 decibeles. Entonces, con una reducción mínima, ambas, con la primera y con la tercera, esa máquina va a reducirse, solo que en la mínima la cantidad de atenuación va a ser menor, va a llegar hasta un nivel que es máximo 8 decibeles, mientras que con la primera puede ser hasta 14. Ahora, si tengo un sonido más bajito, imaginémonos, no sé, un secador de cabello que suene bien fuerte, que esté más o menos entre los 65 y 70, incluso creo que podría ser después de 70. Pero para hacer la comparación, imaginemos ese secador de cabello. Con la mínima, él no lo va a detectar, no lo va a reducir. Con la primera, sí. ¿Por qué? Porque se activa a niveles de entrada más bajitas que con la mínima. Esa es la diferencia. Ya habiendo entonces entendido de qué se trata la segunda, entonces comencemos a ver o pasemos a ver la tercera, el enfatizador de habla SII. SII es el índice de intensificación del habla. El índice de intensificación del habla es una medida, es como la medida de la relación señal-ruido. No es una medida de Videx, ni hecha de Videx, ni desarrollada por nosotros, sino que ya es un estándar internacional que de hecho está categorizado dentro de ANSI, con la medida que les pongo ahí en la diapositiva. Y esa medida está hecha para poder cuantificar en una porción de señal cuánto el habla puede ser audible y usada por esa persona. Realmente es como tomar una señal de sonido y establecer cuánta habla de esa porción es audible versus los otros sonidos que hay presentes en esa misma muestra que se toma. Esta medida se mide desde 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Como les digo, que el índice de inteligibilidad de habla es una medida internacional establecida por otras personas y que simplemente Videx en el desarrollo de la característica lo que hizo fue tomar esa medida porque es mucho más avanzada, mucho más precisa y basado en esa medición desarrollar o evolucionar esta característica. Entonces, si ven aquí en la imagen, es una fórmula súper compleja, no hay necesidad de que ni siquiera entender, pero sí les voy a explicar ya en el resultado cómo es que el audífono lo realiza. Yo les dije en la anterior diapositiva que la medida, el resultado de la medida es 0 a 1. Entonces, cuando yo analizo cierta porción de sonido y el resultado me da 1 o cerca a 1, significa que la discriminación o que el habla es muy clara, es muy inteligible. Cuando se acerca a 0, significa que hay demasiado ruido, que hay otra señal que compite y la discriminación seguramente no va a ser tan buena. Entonces, este algoritmo o esta característica dentro del audífono, lo que va a hacer es ajustes de ganancia en frecuencias, a nivel de frecuencias, que aseguren que al hacer el análisis el valor se acerque a 1.
Entonces esto es súper interesante y súper bueno entenderlo porque yo pienso que le da mucho valor al audífono. Entender cómo el audífono es un mini computadora, es un mini circuito, todo el tiempo está haciendo un análisis de la señal y recibe la señal, hace el análisis y comienza a hacer los ajustes acorde a cómo está programada. Pero entonces el ajuste se analiza también segundo a segundo. Es una comparación instantánea entre el cálculo nuevo, o sea, el actual, el que pasa en este segundo, versus el anterior. Entonces, si en ese análisis de el segundo anterior, el segundo que sigue y el que le sigue, vemos que el ajuste, el resultado de ese análisis me da como que está encaminándose al número 1, entonces significa, o es un número más alto, o sea, encaminado a 1, estamos diciendo que el ajuste se está haciendo de manera correcta. Entonces el audífono dice, listo, tengo que seguir haciendo el ajuste así como lo estoy calculando, porque significa que estoy llegando a mi meta, que es dar 1. Y por el contrario, en ese análisis de segundo a segundo, él analiza en este momento el cálculo que está haciendo y su resultado es, por ejemplo, 0,5 y un segundo después es 0,4 y un segundo después es 0,3, entonces dice, no, esto que estoy haciendo está incorrecto, yo necesito recalcularme y hacer que el número aumente. Entonces lo que hace es hacer un ajuste en una dirección opuesta, siempre buscando la manera o estableciendo parámetros para que al hacer ese análisis que, como les digo, se da segundo a segundo, el número se acerque a 1. Porque 1 dentro de esta medida significa que la voz es más clara que la señal que hay presente simultáneamente a la voz. Y así es como funciona este enfatizador de habla, que pues como podemos ver es muchísimo más inteligente, muchísimo más avanzado. ¿Qué más les puedo contar de este intensificador del habla? Que tiene una tercera variable súper importante y es la siguiente. En el momento que él hace el cálculo, o hasta aquí, hasta antes de esta, los cálculos se hacían, como les decía, la señal que entraba al audífono y se dividía en habla y ruido, ¿sí? Pero ahora, este algoritmo además tiene en cuenta una tercera variable, que es el nivel de hipoacusia. Anteriormente esto no se tomaba en cuenta, por ende no es tan preciso, es decir, este es mejor. El anterior no es malo porque si lo comparamos con el primero, pues vemos que hay evolución. Sin embargo, este es mucho mejor porque tiene en cuenta una tercera variable que es el sensograma, o sea, el nivel de la... Entre más hipoacusia tenga el paciente, pues va a ser más difícil lograr un buen índice de inteligibilidad del habla. Y creo que en eso estamos. En este caso, podemos decir, bueno, la otra cosa que es importante saber es que como el análisis se da segundo a segundo, también esto no es que pasa ya, sino que como les puse en el ejemplo, él analiza segundo a segundo, pero el resultado va pasando, digamos, 3, 4, 5 segundos después. Él sigue siendo predictivo, porque para hacer esto, aunque no, creo que suena bastante complejo, no se había llegado hasta aquí a desarrollar algo que permitiera que fuera instantáneo en el segundo, no. Aquí estamos hablando de que aún sigue siendo predictivo, pero en términos de unos muy pocos segundos. Entonces, en últimas, este sistema, como les decía, versus el anterior, pues es mucho más inteligente y este tema del índice de inteligibilidad del habla es algo que aún sigue presente aún en la tecnología más alta. Pero vamos a ver qué otras cositas se le han ido sumando, se le han ido agregando para hacer. Ya para finalizar esta, como les decía, tenemos aquí en cuenta, en esta característica, se tiene en cuenta también la pérdida auditiva. De entrada, si yo comparo el oído derecho versus el izquierdo y hago un cálculo así sin saberme la fórmula, pues yo sé que el paciente o el oído izquierdo que tiene pérdida auditiva, pues va a tener una relación señal-ruido, en este caso un índice de inteligibilidad de habla, que es una medida más avanzada, menos, pues porque ya su sola pérdida auditiva, así independientemente de la entrada de sonido, le va a afectar y por ende tener en cuenta la pérdida auditiva se hace un factor importante en términos de precisión del cálculo. Veamos entonces a continuación la cuarta, que sería esta, enfatizador de habla en tiempo real.
Y aquí ya estamos acercándonos a tecnología mucho más reciente. Estamos hablando que esto fue de la época de Unique, que es la plataforma justo anterior a Evoque. Entonces, ¿cuál fue la novedad o cuál fue el gran paso que se dio aquí? Hasta ahora, como les decía, todos los sonidos se analizaban en términos de alta modulación y baja modulación. Pero entonces, ¿se acuerdan que les dije? Un perro que ladra es un sonido de alta modulación y aún así el audífono pues simplemente no tenía como esa capacidad. A partir de esta tecnología se activa algo que se llama sistema de detección de la voz y es algo muy similar a lo que usan los dispositivos celulares para reconocer la voz humana. Nosotros sabemos que hay, incluso Google, yo le puedo poner la parte de dictado y si quiero hacer una búsqueda, lo activo y le digo restaurantes cercanos y él me empieza a escribir. Pero puede sonar cualquier otra cosa de alta modulación en el ambiente y Google no lo va a detectar. Entonces, esto es una tecnología mucho más avanzada que a través del análisis de la frecuencia, pues ¿cómo se dice? Lo relaciona con la frecuencia fundamental de la voz humana y tiene en cuenta también cuántas veces una señal cruza la forma en cómo la señal es y basado en eso y en otras cosas, logra determinar cuándo son palabras. Entonces aquí estamos hablando de que cuando hablamos de en tiempo real es porque ya el audífono que tiene esta característica puede determinar cuando es una voz humana que está hablando y no cualquier otro sonido que tenga alto nivel de modulación. Y cuando detecta que son palabras, entonces ahí sí activa el sistema de énfasis de habla. Otra novedad en este avance, en esta característica, es que ahora sí estamos hablando que se da en tiempo real, o sea, esto es una predicción en milisegundos que el paciente no detecta y que si lo pudiéramos medir, pues estamos hablando en tiempo real. Obviamente para que la función se active y dé un resultado, pasan una fracción de milisegundos, pero esto es comparado con lo que venía ahorita, pues ya lo podemos catalogar como una función que trabaja en tiempo real y ya no es predictivo, que era lo que les explicaba en las anteriores, como a lo largo del tiempo. Ahora estamos hablando que el audífono detecta la voz, inmediatamente hace el cálculo a través del índice de la inteligibilidad de habla y hace el ajuste que tiene que hacer. Como les decía, esta es una característica, este tema de la detección de la voz, la precisión en el detector de voz, pues nace a través de Unique. Y aquí traje una diapositiva de esa presentación que creo que explica muy bien la novedad en esta característica. Y es la siguiente. Imaginémonos, dentro de estas imágenes que hay acá, que esto que hay presente a lo largo de toda la imagen, como esta lineecita delgada en la mitad, es ruido. Entonces esto puede ser el ruido de fondo de un restaurante. Esto que está en azul un poquitico más oscuro es el habla dominante. Estoy conversando con alguien y obviamente pues esa persona habla, hace pausas, sigue hablando, vuelve a hacer una pausa y así sucesivamente. Con este sistema versus los anteriores, digamos que como se hacía de manera predictiva, pues habían, si lo comparamos versus un Dream, por ejemplo, había momentos en donde el énfasis del habla se daba, aún en momentos donde no había habla presente, porque como les decía, se trabajaba de manera predictiva. Mientras que si lo comparamos con un detector de habla en tiempo real, estamos viendo cómo solo en esos momentos, en esas fracciones donde hay palabras, es que se activa el énfasis del habla, no en ningún otro momento. Entonces, ¿esto en qué se traduce? El paciente cómo escucha con un Unique versus un Dream. Pues que hay momentos en donde no se está haciendo énfasis de ruido en un Dream, no se está haciendo énfasis, hay momentos en un Dream donde se hace énfasis de habla y no hay habla. Entonces el paciente puede sentir más sonidos de los deseados, mientras que en Unique solamente se da esa amplificación en el momento preciso, justo cuando la voz está presente. Y aquí estamos con esto dando mayor calidad de sonido. Si vamos bien hasta aquí, si todos están enganchados con la han entendido muy bien como la evolución que Videx ha tenido alrededor del tiempo con esta característica, entonces pasemos a
hablar del enfatizador de habla en tiempo real, que es lo mismo que les acabo de decir, más la función inter-ear. Y como les dije en un principio, pues inter-ear es un término que relacionamos a nuestra característica de audífono inalámbrico. Nuestros audífonos Videx son inalámbricos porque tienen una tecnología desarrollada por Videx para sus propios audífonos que se llama Videx Link y es lo que hace que no tengamos que usar cables para programarlo, es lo que hace que se pueda conectar, que todos los tamaños se puedan conectar, o casi todos, excepto el CIC micro, que se pueda conectar con todos los accesorios. Entonces, en esta característica y la más avanzada que tenemos hasta ahora, porque no podemos decir que a lo largo del tiempo seguramente nos sorprenderemos con algún avance adicional, estamos hablando que funciona exactamente igual que el anterior, pero con todos los beneficios de la característica inter-ear. Inter-ear es cuando dos audífonos están conectados inalámbricamente en conjunto, dependiendo de la señal que ingresa, derecho y por el oído izquierdo, toma decisiones, hace cálculos en conjunto y eso le permite tener unos resultados mucho que funciona similar a cómo funciona nuestra audición. Tenemos dos entradas de sonido y es a nivel central cómo se toman las decisiones. Entonces aquí de eso se trata esto, que ambos audífonos estén conectados y las decisiones se basen en la entrada de sonido a nivel bilateral. Para entender un poquito más el beneficio, vamos a imaginarnos el ejemplo de la señora que está en un cóctel. Entonces, yo soy el paciente, usted es el paciente con audífonos y está conversando con alguien a su derecha. Pero al lado izquierdo hay muchas personas hablando. Entonces, aquí tenemos habla y tenemos habla también. Como ya este sistema reconoce cuándo es habla y cuándo es cualquier otro sonido, aquí ya la clasificación no es alta modulación o baja modulación, sino que aquí ya se trata de detección o no de voz. Entonces, ¿qué pasaría en un escenario normal? Pues como las entradas de ambos oídos, lo que está entrando es voz y ya hay una detección de la voz, entonces el audífono calcularía cuánto sonido tiene que disminuir, cuánto sonido tiene que aumentar, en qué frecuencia específicamente, como lo muestro en la imagen en la parte de aquí abajo, oído derecho, oído izquierdo. Si la función es inter-ear, entonces él va a hacer un análisis y va a decir, esta señal que yo tengo del lado derecho es mucho más fuerte, es más predominante, porque claro, seguramente estas personas que yo tengo acá deben estar un poquito más lejos. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Cuando la función es inter-ear, entonces él simplemente analiza, el sonido de la derecha es más fuerte y dice, ok, necesito dar más ganancia en la derecha porque seguramente necesito tener esa señal activa y esto que está a la izquierda es habla pero está lejos. Como es una respuesta binaural, entonces él simplemente reduce el ruido pero no le da la ganancia adicional. Me voy a devolver una diapositiva para que miren en la parte de abajo cómo cambia. Sin función inter-ear y con una función inter-ear activada. Eso entonces es hasta ahorita la explicación de la evolución, de cómo esta característica ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora entremos más como algo más aterrizado, porque hasta aquí todo esto es bastante teoría, yo sé que son demasiados datos técnicos, sin embargo, a mí me parece súper interesante que en esta época donde tenemos tiempo, porque la realidad es que nunca hay tiempo para leer bastante, estudiar, estemos aprovechando y maximizando el tiempo durante esta época. Entonces, ya teniendo como más información acerca de cada característica, miremos cuál es la que está presente en el portafolio de Unique. Por ejemplo, en los Unique, en la versión 50, 100, 110, la característica que tienen estos audífonos es reducción de ruido con S y S. Esta es la que tenemos. En el 50 es la más básica, es la mínima. Entonces sí tenemos sistema de reducción, pero no podemos decir que en todos es exactamente igual. Si ahora entramos en Evoke, pues vamos a ver en los diferentes. En el 110 tenemos reducción de ruido con S y S confort.
En el 220 tenemos reducción de ruido con SIS, la norma. En el 330 tenemos enfatizador de habla inter-ear. Y en el 440 es enfatizador de habla en tiempo real. Es inter-ear como el anterior, pero adicional tiene este tema de la detección de la voz. Entonces, por ende, es en tiempo real. Si vamos a Compass, entonces estamos dentro de la pantalla de reajustes. Aquí a la izquierda tienen que ir acá donde dice ajustes de función y les van a aparecer todas esas características que si no las han, que creo que las han estudiado. El modo de cancelación de feedback, por acá está el tema de los micrófonos, por aquí van a encontrar la reducción de ruido de entrada de sonidos bajitos, no hablamos de esto a lo largo de la presentación porque esto es otra característica, los sonidos súbitos y por acá en la esquina derecha arriba, modos de habla y ruido. Entonces, como les dije en un principio, siempre Compass va a activarles la función más avanzada, la que viene por ende en el audífono, la mejor opción es la que siempre va a estar activa. Pero si yo quiero ver qué otras opciones me da el audífono, entonces aquí me voy a ir a enfatizador de habla, le doy clic, y estas son las opciones, por ejemplo, en un Evoque 440. Este es un pantallazo de una programación de un Evoque 440. Entonces vemos que aquí me dice enfatizador de habla, pero yo como me doy cuenta que tiene en tiempo real y que además es inter-ear. Bueno, eso sí ya es un dato de la ficha técnica. Realmente, si yo quiero como tener toda esta información, entonces me voy al brochure que tiene el comparativo de toda la tecnología o me voy a la ficha técnica y ahí puedo encontrar esta información. La siguiente opción que me permite cambiar es a reducción de ruido, o sea, volverlo como 220, en esta característica hablando específicamente, o puedo bajarlo a donde dice el ajuste de reducción de ruido confort, que sería como incluso disminuir un poquito las características, o si quiero puedo apagarlo. Y si estoy en un Unix 110, entonces es igual, pero vemos que aquí las pantallas se van disminuyendo porque, claro, entre más bajito el nivel de tecnología, menos funciones tenemos activas. Entonces aquí voy a esta parte y encuentro que el ajuste que me aparece es ajuste de ruido confort y la única posibilidad que me va a dar va a ser desactivarlo. Y bueno, ya para finalizar, entonces, ¿cómo hacemos con toda esta información para mi paciente? La recomendación es no explicarle nada de esto al paciente. Realmente todo esto que les acabo de explicar es más una información para nosotros, para conocer el producto, para entender, para saber cuando nuestro paciente viene y se queja de algo, qué herramientas tengo para moverlo, guiarle. Cuando un paciente o cuando yo estoy en el proceso de explicarle al paciente cuál es la tecnología, pues la decisión no se basa únicamente en esta característica, sino en la suma de todo. Micrófonos, conectividad, en otro tipo de cosas que me permitan darle al paciente lo que necesita. Y pues, ¿qué necesita? Para yo saber qué necesito, lo primero es que tengo que tener clara la motivación del paciente, de por qué me fue a buscar, de por qué necesita el audífono. Luego de eso, lo ideal es tener claras esas situaciones que el paciente me ha descrito y que son las que los llevan a pensar que necesita el audífono, los que los llevan a desear que necesita algo que le solucione esas situaciones. Y nosotros lo que debemos hacer es describirle esa misma situación al paciente, pero usando el audífono, usando esa ayuda que nosotros le vamos a dar, sumando todas las otras características. Cuando yo hablo de describirle al paciente esa situación ya usando el audífono, obviamente me refiero a que tenemos que también hacerlo basado en expectativas reales, incluso por debajo de lo que nosotros sabemos que el audífono puede dar. Y como nosotros somos quienes sabemos cómo está su audición, pues somos quienes podemos darle como una proyección de lo que puede esperar. Siempre yo recomendaría incluso por debajo de lo que realmente podamos esperar para que el resto sea ganancia para el paciente. ¿Cuándo sí es importante hablar de estas características, pero no tan técnico como lo acabamos de ver? Obviamente cuando necesitamos diferenciar una tecnología a otra. Si le empecé a hablar a mi paciente de un 330
y luego el paciente quiere, por alguna razón, el 220 y me pregunta cuál es la diferencia, entonces pues yo debo tener herramientas suficientes para pasar esa característica en términos de un lenguaje sencillo o en términos de situaciones y explicarle cómo va a funcionar un sistema de énfasis de habla versus un sistema de reducción de ruido con SIS. ¿Cómo va a funcionar eso en 6 canales versus 10 canales? ¿Cómo va a funcionar eso en un micrófono que en 6 canales lo va a hacer de manera por canal, lo va a hacer por canal, pero en el otro lo va a hacer en 10 canales distintos? Entonces, sí, es mucha información, pero nosotros debemos tener clara estas diferencias para poder traspasarle al paciente toda esta información. Y como les decía, pues esto es un trabajo en conjunto. El audífono, esta característica no es sola, ella va de la mano con sus otros hermanitos, trabajando de la mano para lograr la mejor calidad de sonido que se le pueda dar a los pacientes. Y bueno, hasta aquí la presentación del día de hoy. Entonces vamos a revisar, Aleja, no sé el tema de las preguntas, simplemente las voy leyendo y las voy contestando. Hola Juli, sí. Hola, ok. Perfecto, entonces vamos a revisar las preguntas. Si quieres te las ayudo a revisar. Hay 3 preguntas Sí, hasta por el favor. momento. Perfecto, ¿me Listo, las puedes perfecto. ir leyendo? Bueno, acá en el chat está Alexandra Quintero, que pregunta que tiene una duda si los audífonos Evoque no manejan esas funciones de manera automática de las reducciones de ruido, de todo lo que nos nombrabas. Sí, entonces, sí, a tu respuesta, Alexandra, todo esto es automático, nosotros no hacemos absolutamente nada. Como vimos en Compass, la única posibilidad que tenemos es cambiarla de una a otra, pero son funciones que ya vienen en el audífono, que si estamos en una tecnología alta donde vienen varias, él siempre por defecto me va a poner la mejor y solamente hasta cuando yo lo necesite, yo audióloga que tengo el control del Compass, puedo ir a hacer una modificación. Listo, perfecto. Gracias, Juli. Tenemos otra pregunta de Claudia Duque, que nos dice que cuál es la diferencia en la sensación del paciente con la audibilidad y cuando le pongo más confort. Ok, en esas dos, me imagino que Claudia ahí hace referencia a la segunda característica, que es la reducción de ruido con sistema de intensificación de habla, la normal y la de confort. En la de confort, el habla no es tan, no hay esa ganancia extra en las frecuencias del habla. Entonces, se esperaría que si comparo esas dos amplificaciones, una confort y una normalita, en confort el paciente no escuche tan claras las palabras porque no se está dando esa ganancia extra en las frecuencias medias. Es así como se escucharía. Ok, acá Ah, pero un momento, Marcela. ¿o será que se refiere a audibilidad y confort, pero en las clases de sonido? Es que no sé, no estoy como tan segura de la pregunta. Claudia, si nos estás escuchando y tienes micrófono, ¿lo puedes activar? Porque ahora que lo pienso, no sé si estás hablándonos de las clases de sonido o específicamente Sí, de esta esa. característica. Sí, 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 las sí, clases sí. de sonido. Gracias. Ah, ok. Bueno, esto ya es un tema aparte, pero para no dejar la duda, lo que pasa cuando estamos moviendo en las clases de sonido, cada clase de sonido tiene unos parámetros. Por ejemplo, si hablamos de la de silencio, en silencio hay características que no las hay en otras. Y por ejemplo, en ciudad hay características que no la hay en silencio. Entonces, y creo que esa es una presentación que van a hacer más adelante, pero aquí lo que quiero decirte es que se mueven parámetros internos en el audífono para que si lo mueves hacia audibilidad, la voz sea más clara. Si lo mueves hacia confort, sea el sonido en general, la amplificación de todos los sonidos esté como dentro de un rango más bajito para que para el paciente sea más cómodo sin sacrificar audibilidad. Sin embargo, como te digo, tuve una conversación con Susana y tengo entendido que como te digo que cada clase de sonido tiene parámetro específico, creo que están en plan también de presentarles esa presentación donde van a examinar una a una las clases de sonido y van a entender una a una
qué es lo que pasa por dentro del audífono cuando se mueve hacia audibilidad o hacia confort. Así que esa charla va a estar súper, súper interesante. Sí, porque cuando se mueve el paciente siempre da, pues o hay una característica psicoacústica especial en cada paciente y es diferente en la programación. Entonces, por eso me llama la atención ese punto. Gracias. Ah, bueno, gracias a ti. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Aleja? Sí, no sé si a Marcela Mamián también le quedó resuelta la pregunta porque preguntaba algo de cómo se podía funcionar esas funciones con las clases de sonido. Entonces es más o menos lo que tú estabas hablando. Alex Forero nos pregunta, ¿en qué caso se Espera, cambiaría perdón, el modo? Aleja. Perdón, bueno, y con ¿Aló? respecto a si ¿Aló? ¿Aló? queremos mezclar las clases de sonido con esto, simplemente hay que tener en cuenta, para que no lo dejemos así como en el aire, es que si yo selecciono, si yo estoy en un 440 y tengo y el audífono por defecto viene cargado con enfatizador de habla en tiempo real inter-ear, esa es sola una función acompañada, por ejemplo, de cómo funcionan los micrófonos, de cómo se hace el manejo de los sonidos transitorios o transientes, que son los de corta duración. Entonces, toda esa lista de cosas son los parámetros que van a comenzar a activarse, desactivarse, a subir o bajar en intensidad para lograr el objetivo que queremos mover en cada clase de sonido. Lo que les quiero decir es que las clases de sonido es algo mucho más amplio, que dentro de ellas está la característica de amplificación de habla que tenga el audífono activo en ese momento. ¿Ok? Listo, Aleja, perfecto. continuamos. Aquí tenemos otra pregunta de Alex Forero que nos dice, ¿en qué caso se cambiaría el modo de habla en ruido? Es decir, si trae el mejor que es en tiempo real, ¿por qué lo desactivaría o lo cambiaría a un SII? Ok. Hay situaciones bien particulares porque yo diría que en el 90-95% de los casos no tenemos que llegar hasta allá. Sin embargo, creo que es también por una normativa general. Casi todas las funciones tienen que tener una opción de desactivarse. Pero ¿en qué casos hay que bajarla o pensaría yo en bajarla? Cuando uno, quiero hacer un estudio, quiero analizar. Dos, cuando mi paciente viene de usar un audífono bien básico, sin características, o usaba un audífono análogo, un audífono que no hacía ninguno de estos cálculos, y pues porque ya los audífonos no existen, ahora el paciente tiene que ponerse algo digital, y por más básico que se lo quieran poner en el mundo Videx, ya vieron que lo más básico tiene reductor de ruido con SIS. Entonces, en ese tipo de casos yo podría disminuir esa característica dándole tiempo al paciente a que su imagen de cómo escuchar bien vaya evolucionando y se vaya acostumbrando a estas nuevas características. Entonces, en un porcentaje muy bajito para ese tipo de pacientes donde no está acostumbrado a este tipo de cálculos y todo eso, que son pacientes antiguos y que llevan mucho tiempo usando audífonos bien básicos, esa sería una posibilidad. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta, Alexandra Quintero. Nos dice que si el enfatizador de habla pierde su eficiencia en adaptaciones unilaterales, en cuanto a que ya no está la función inter-ear, ¿cómo podría mejorar en programación esa discriminación? Es cierto, Alexandra, como la diferencia entre, no, pero la diferencia entre una y ambas en el 330 y en el 440, devolvámonos aquí la diapositiva. Entre estas dos, ambas son en tiempo real, solamente que exacto, el 440 es inter-ear. Si yo lo tengo en una adaptación, si el paciente solo se va a poner uno, efectivamente la función, digamos que va a quedar esta función en específico, va a quedar igual que en un 330. Pero estamos hablando que aquí tengo 15 canales de análisis en un 440 y en un 330 solamente tengo 10. Bueno, 10 también está bien, pero entonces recordemos que esta función se trabaja por canal. Entonces, si yo tengo 15 canales, aún de manera independiente, aunque no sea inter-ear, pues la función va a ser mejor que si se activa en 10 canales. ¿Y cómo lo podrían mejorar en la programación? Definitivamente, como esto es automático, fue la primera respuesta que di de las preguntas que me tenían, esto funciona solito. Esto es información para nosotros. Estas son cosas que nosotros no podemos ajustar.
Entonces, realmente mejorar esta función en la programación no es posible. Cuando nosotros hacemos un ajuste de ganancia o de cualquier otra cosa, pues lo que estamos haciendo son ajustes que pueden ser permanentes y afectan todas las clases de sonido o una en específico. Pero si quiero mejorar puntualmente esta característica, no, esto se sale de nuestras manos porque es automático. Lo que sí quiero que quede claro es que como en la última es inter-ear, pensar que como ya solo es un audífono, entonces no vale la pena, no, porque aquí tenemos 5 canales adicionales, o en este caso en un Evox son 12 y 15, 3 más, que van a permitir que la función pues sea mejor y de manera automática. Listo, Juli. Tenemos otra pregunta de Carmenza del Pilar. Dice, estas características de reducción de ruido, las del tiempo real inter-ear, ¿permiten identificar el lado dominante auditivo cerebral? ¿Has tenido esta experiencia? Cuando ella se refiere al lado dominante auditivo cerebral, quisiera que me ampliara un poquito esa explicación, porque el audífono Carmenza, simplemente lo que hace es calcular cuál de las dos señales, si son señales de habla y entran simultáneamente, analiza la intensidad. Basado en el análisis de la intensidad, determina cuál es más predominante que la otra y a esa, donde registra que la intensidad es mayor, a esa es a donde le va a dar la prioridad. Si no es Julianita, igual en los dos, entonces le va a dar un lado. Julianita, todos tenemos un lado dominante que se va clasificando en medio de nuestras funciones auditivas. Cuando podemos mejorar la identificación de la voz y el ruido, el paciente a veces le refiere a uno que hay un lado que lo siente mejor y uno cree que está mejor preparado o mejor programado y después nos damos cuenta de que es el lado dominante del paciente. En esas orientaciones de lo que hace el audífono, uno le puede dar la orientación de qué está haciendo el audífono y qué es lo que él tiene como función neural. Ok. Bueno, basado en esa información, no. Hasta el momento no tenemos ninguna experiencia que relacione ese lado dominante versus el cálculo extra que hace esta función. Realmente, como dije en un principio, solamente lo hace basado en la intensidad del sonido de entrada. Ok, Julianita, muchas gracias. De nada. Aleja, ¿seguimos? Aquí María Teresa Escobar nos dice que si en Evox cambian los programas al cambiar el confort. En Evox cambian los programas al cambiar confort. No entiendo la pregunta. No sé si María Teresa Escobar está activa para que nos pueda comentar un poquito más sobre esta pregunta. Bueno, mientras se conecta María Teresa, O no voy a sé si hacer de otra pronto tú la pregunta. entiendes, Aleja, o si Susana que está escuchándonos también la... Hola, no, yo me refiero a mejor. eso. El paciente ya tiene sus programas preestablecidos, los que él ha activado, digamos, para cuando está en la universidad. Al yo mejorar confort y mejorarle estas características de ruido, cada que él cambie un programa, todos los programas van a cambiar o eso no se afecta. No, eso, gracias María Teresa. No, es automático y eso ya está ahí, entonces no importa si el paciente juega con 3, 4, 5 programas, cada programa ya viene con qué funciones están activas o inactivas, entonces independientemente de la manipulación de los programas, ellas van a funcionar de manera automática, es decir, esos cambios no afectan para nada estos sistemas de discriminación que mejoran discriminación, que están enfocados a mejorar discriminación. ¿Listo, María Teresa? Bueno, aquí Alejandra, pregunta de María Teresa
A ver, lo que pasa es que cuando nosotros, y quiero que, pues, que Juliana me diga si es así, cuando nosotros tenemos los programas dentro del programa universal y hacemos una modificación de cualquier cosa, los programas que se afecta, o sea, sobre los que se traduce esa modificación son programas que están en el programa universal. Yo pienso que la pregunta de María Teresa va a que si ella ha creado un nuevo programa que está fuera del programa universal, cuando hace una modificación, el programa que está fuera del programa universal, que si también cambia. Creo que ahí está la pregunta de María Teresa. No sé, María Teresa, si es así. Dice que sí es así, que esa es la pregunta. Ok, cuando creo una clase, a partir de una clase de sonido, creo un programa. ¿Sí? Si hago un cambio en esa clase de sonido, bueno, es igual. Estas características, me mantengo en la misma respuesta. Estas características hacen parte, son una de tantas que hay dentro de cada clase de sonido. Y esta funciona de manera automática. Nosotros no importa lo que se mueva o cambiemos, la función ya está así establecida y no la podemos modificar. No está en nuestro alcance ni en la del paciente. ¿Listo? Listo, ¿Cuáles listo, listo, María Teresa. Entonces, no sé si ya quedó tu pregunta Sí, resuelta. muchas Tenemos, gracias. Con muchísimo perfecto. gusto. Alexandra Quintero nos pregunta nuevamente que si se activa el Puedes extensor de preguntar todo lo audibilidad. que quieras, Alexandra. No te preocupes, para eso se tratan estos espacios y buenísimo que haya muchas preguntas. Me gusta mucho porque Nos significa que ayudamos a el mejorar tema te interesa. la discriminación adicional. Hola, hola. Ujú. Te escuché, Juli. Dime. No, le estaba diciendo a Alexandra que puede preguntar todas las veces que quiera, que lo interesante de estas, o lo bueno de estos espacios es que pues estamos aquí para eso y que me gusta mucho que hayan preguntas porque significa que el tema fue interesante. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, no sé si te la leo nuevamente o ya. Si ella me pregunta si entendí bien, que si al activar el extensor de audibilidad estamos ayudando a mejorar la discriminación en el enfatizador. Entonces, la respuesta mía es la siguiente. Discriminación en el paciente es un proceso complejo que se da por todo el procesamiento del audífono y por lo que pasa internamente en cada individuo, ¿cierto? Cuando yo hablo de discriminación en la presentación, hablo como de esa característica puntual que ayuda a dar énfasis en el aula. Entonces, como que al dar énfasis en el aula, pues estamos esperando que por ende la discriminación en el paciente mejore. A tu pregunta de si cuando le pones el extensor estás ayudando a mejorar discriminación, claro que sí. Cualquier cambio que nosotros hacemos basado en nuestra lógica audiológica, como activar el extensor, reducir ganancias en ciertas frecuencias, eh, eh, mover clases de sonido, todos los ajustes que nos permite hacer el software nos van a llevar a mejorar la discriminación del paciente basado en esa información puntual que nosotros tenemos. Lo que quiero separar de discriminación, que seguramente eso es lo que genera la confusión, es que en la presentación únicamente estamos hablando de una función en específica que apoya, la función es como cómo los sistemas mejoran la amplificación del lenguaje, es eso. Y obviamente al mejorar la amplificación del lenguaje, pues va a apoyar a la discriminación del paciente. Entonces, sí, cualquier cambio que tú hagas como el extensor, si el paciente lo necesita, eso le va a ayudar a mejorar
Juli, ¿estás ahí? Hola, hola. No sé si estamos escuchando a Juliana o si me están escuchando a mí. A ti te escuchamos, a Juliana no. Ok, espérame, yo me trato de contactar con ella porque se nos perdió, se nos fue Juliana. Bueno, Juliana tuvo un problema de conexión, ya se estaba nuevamente conectando y ya la tenemos nuevamente acá. Lo que estaba respondiendo Juliana también tiene que ver mucho con la pregunta que nos hizo Beatriz Londoño, que si cuando se extiende la audibilidad mejora la discriminación para frecuencias agudas. No sé si tengas alguna otra duda, Beatriz, frente a esta pregunta, lo que nos estaba contestando Juliana. Algunos nos preguntan acá que si pueden ver nuevamente esta presentación, no solamente esta presentación estaba en este horario, sin embargo, nosotros la grabamos y les vamos a pasar el link para que puedan tener acceso a esta información y a esta presentación del día de hoy. Mientras llega Juliana y mientras se le soluciona el problema de su computador, me parece muy importante las preguntas que se han hecho con respecto al extensor de audibilidad. Eso es otro de los temas que queremos tomar. Y lo que ha dicho Juliana es muy cierto. Muchos factores que inciden en la discriminación. Uno es los sonidos agudos y cuando activamos el extensor de audibilidad, pues ayudamos a que estos sonidos que no se escuchan se percibir y mejora mucho la discriminación. Y el hecho de poder mejorar los sistemas automáticos de reforzamiento de habla que tienen los audífonos es otra de los factores que nos pueden ayudar. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que por más que hagamos muchísimas cosas, pues podemos mejorar dándole más canales, poniéndoles todos estos sistemas, dándoles el extensor de audibilidad y a veces mejoran no tanto como quisiéramos y otras mejoran muchísimo, la verdad. Juliana ya llegó, mientras tanto. Sí, ya regresé, perdón, hubo un corte de energía y mientras se reiniciaba el internet, nos tomó por palabras. sorpresa. Ojalá y cuando regrese la energía no se vuelva a cortar la llamada. Aleja, ¿me dirás si tenemos alguna pregunta? Para No, continuar. ya solamente eran esas. Susana nos estaba ayudando a ampliar un poquito más la parte de la respuesta en cuanto al extensor de audibilidad. Ok. Ya estaba revisando, pero no, todos están dando muchísimas gracias por tus aportes, por tus conocimientos, por la charla del día de hoy. No sé si nos quieras. Ay, acá Alexandra nos acaba de decir algo. Dice, tengo un caso muy específico que me gustaría comentarte. Va dirigida a Susana. Susana, tengo un caso muy específico que me gustaría comentarte para tu orientación. Es un caso muy difícil que tengo sin que me pudieran, sí, quien me pudiera ayudar más adelante. No sé, Alexandra, si nos quieras hablar del caso aquí abiertamente o de pronto nos comunicamos contigo más tardecito. Alexandra, si quieres comunicarlo aquí, lo podemos trabajar y si no, pues me lo mandas y con mucho gusto lo revisamos, como prefieras. Sería muy rico poderlo hablar aquí para que todos aprendamos del asunto, pero no sé si lo tienes a mano. Esperemos que nos responda porque no nos ha dicho.
Hola Alexandra, ¿tú estás por allí? ¿Estás conectada? No, no aparece. Entonces no aparece. Ya no sé, no hay más preguntas. Perfecto. Ah, no Bueno, tiene pues, audio, dice que no tiene audio. Sería más adelante, ya más adelante nos comenta eh, para poderle ayudar. bueno, pues una vez más entonces quiero agradecerles a todas por estar aquí el día de hoy, por haber escuchado la charla. Quiero mandarle un saludo a todas las con las que he tenido muchísimo contacto a lo largo del tiempo y también me alegra mucho ver nombres nuevos en este grupo. Así que espero haya sido bien interesante para ustedes y que toda la información que les dije el día de hoy les sirva para su ejercicio profesional diario. Les mando un abrazo a todos y les deseo un muy buen feliz fin de semana y Semana Santa. Gracias, Juli, igualmente. Y gracias a todos por la compañía. Gracias, Susana, también.